Bien, mis amados, estamos estudiando Levítico, nos toca el capítulo número 22. Y en el 21 empezamos a ver qué es un sacerdocio santo. Debía haber santidad en los sacerdotes comunes y debía haber una santidad mayor en los sumos sacerdotes. Y hablamos de que al que más se le dio, más se le demanda. Ahora, usted mirará que se habló, tenía que haber santidad respecto de la ropa, respecto de la conducta, respecto de la actitud para con las demás personas, respecto de un muerto, tenía que haber santidad en estas cosas. Y aquí habla de santidad aún respecto de comer. ¿Se acuerdan que Dios le permitía comer a los sacerdotes de lo sacrificado a Dios? Les daba una porción para los sacerdotes. Bueno, aún para ser partícipe de la mesa, escúchelo, aún para ser partícipe de la mesa, ellos tenían que estar limpios y puros para poder comer las cosas santas. Dice, voy a poner aquí, sacerdotes puros para comer las cosas santas. O mejor, puros para ser partícipes de la mesa del Señor. Fíjese que dice, habló Jehová a Moisés diciendo, di a Aarón y a sus hijos que se abstengan de las cosas santas que los hijos de Israel me han dedicado y no profanen mi santo nombre. Yo Jehová. Aquí Dios está llamando la atención y está diciendo, es como que se para aquí y diga, el Señor diga, escúchenme, no quiero que tomen la cena del Señor indignamente. Wow, ¿qué sería tomar la cena del Señor indignamente? Bueno, aquí va a decirles qué es lo que no tienen que hacer. Diles, todo varón de vuestra descendencia en vuestras generaciones, que se acercare a las cosas sagradas que los hijos de Israel consagran a Jehová, teniendo inmundicia sobre sí, será cortado de mi presencia, yo Jehová. ¿Cuáles son estas inmundicias? Cualquier varón de la descendencia de Aarón que fuere leproso o padecer el flujo, no comerá de las cosas sagradas hasta que esté limpio. Voy a poner en primer lugar todo aquel que tenía una enfermedad infectocontagiosa no podía comer de los sacrificados o de los santos o de la ofrenda. ¿Qué más? Dice, no comerá de las cosas sagradas hasta que esté limpio. El que tocare cualquiera cosa de cadáveres, o el varón que hubiere tenido derramamiento de semen, o el varón que hubiere tocado cualquier reptil por el cual será inmundo, u hombre por el cual venga a ser inmundo conforme a cualquiera inmundicia suya. La persona que lo tocare será inmundo hasta la noche y no comerá de las cosas sagradas antes que haya lavado su cuerpo con agua. Era necesario, o era necesaria, la purificación para poder ser partícipe de la mesa del Señor. Ahora, si usted se fija cómo era esa purificación, Dios había puesto eh, Dios había puesto la manera de purificarse. Entonces, oye, sos inmundo, tenés que esperar cierto tiempo, tenés que ir al sacerdote, esto, lo otro. Si a un sacerdote le pasaba que de repente estaba sucio, leproso, inmundo, entonces no podía ir. Ahora, era necesario un tiempo de purificación. Versículo 7, cuando el sol se pusiere, será limpio, y después podrá comer las cosas sagradas porque su alimento es.
mortecino ni despedazado por fiera no comerá contaminándose con ello. Yo Jehová. No solamente no podían comer de la mesa del Señor hasta que se purifiquen, sino que no podían comer lo que no era de la mesa del Señor. A ver un ratito. ¿Cómo es esto, pastor? Es simple. No tenían derecho de participar de lo que Dios, de la porción que Dios les daba hasta que ellos estén limpios y puros. Pero tampoco tenían derecho a saciarse con algo que no era permitido por Dios. En otras palabras, ¿sabe a qué apuntaba eso? Tenés que purificarte. Tenés que purificarte. ¿Querés traerme algo? ¿Querés ser parte de mi mesa? ¿Querés acercarte a mí? Perfecto. Lo vas a hacer, pero a mi manera, no a la tuya. Y para poderte acercar y ser partícipe de lo mío, tenés que santificarte, tenés que purificarte. Versículo 9. Guarden pues mi ordenanza para que no lleven pecado por ello, no sea que así mueran cuando lo profane. Yo Jehová que los santifico, porque yo estoy con ustedes, porque yo estoy en medio de ustedes, ustedes son totalmente otros. Eso es lo que está diciendo el Señor. Pero usted me dirá, ¿y qué tiene que ver eso conmigo, pastor? Todo, tiene que ver todo con usted. Todo. La actitud suya tiene que ser la correcta delante del Señor. Usted tiene que buscar, tiene que caminar en pureza delante del Señor. No es tan simple como decir, sí, soy cristiano y vivo como me da la gana. No. Tampoco podía los sacerdotes no podían comer otra porción ajena a lo que Jehová les proveía. O sea, si no estoy puro, directamente no puedo comer. Oye, guarden mi ordenanza. Voy a poner aquí la presencia de Jehová. Entre ellos los hacía totalmente otros. Ustedes no son como cualquiera, ustedes son totalmente otros. Versículo 10, ningún extraño comerá cosas sagradas. El huésped del sacerdote y el jornalero no comerán cosas sagradas. Ahora, cuando el sacerdote comprare algún esclavo por dinero, éste podrá comer de ella, así como también el nacido en su casa podrá comer de su alimento. Nadie que no sea parte de la familia sacerdotal podía participar de la mesa del Señor. Mas cuando el sacerdote comprare algún esclavo por dinero, este podrá comer de ella, claro, porque ya era parte de la pertenencia del sacerdote y por ende era parte de Jehová, porque todo lo que era del sacerdote era de Jehová. ¿Me dejo entender? Extranjero o ajeno o jornalero que viene a trabajar no puede comer de lo que yo te he apartado para vos, de tu porción. Pero si es parte de tu familia porque lo compraste, entonces ahora sí puede, porque es parte tuya y por tanto, como es parte tuya, es mío. No sé si me dejo entender. Ahorita se los voy a explicar de manera que lo entiendan, aplicándolo a nuestras vidas. Dice, la hija del sacerdote, si se casare con varón extraño, no comerá de la ofrenda de las cosas sagradas. En otras palabras, ella ha renunciado a ser la hija de un sacerdote, porque se casó en yugo desigual.
porque no se casó con otro, con un hijo de otro sacerdote. Pero si la hija del sacerdote fuera viuda o repudiada, esto quiere decir, si Dios la liberó del yugo en el que ella se metió, y no tuviera prole, y se hubiera vuelto a la casa de su padre como en su juventud, podrá comer del alimento de su padre, pero ningún extraño coma de él. Qué bonito, ¿no? O sea, el Señor protege a la mujer que queda sola. De manera tal que Él no la rechazaba al marido que tenía. Hermano, me podría pasar toda la mañana, aunque los veo en la luna ahorita, me podía pasar toda la mañana predicando respecto de lo terrible del yugo desigual con este versículo. De cómo aquí podrán entender las mujeres que se casaron en yugo desigual, ¿por qué no tienen gozo? Porque decidieron apartarse del sacerdocio y decidieron formar familia con alguien que no es del sacerdocio, siendo hijas de sacerdote. 14. Y el que por hierro comiere cosa sagrada, añadirá a ella una quinta parte y la dará al sacerdote con la cosa sagrada. Si alguien osa comer lo que es de Dios, va a tener que pagar 5 veces. Eso es lo que está diciendo. ¿Por qué? Profanaban, versículo 15, no profanarán las cosas santas de los hijos de Israel, las cuales apartan para Jehová. Oigan, si ellos comían, lo hacían en el nombre del Señor. Y no podían comer en el nombre del Señor si no eran de la familia del Señor y si habían decidido apartarse de la familia del Señor. No podían comer. ¿Cuál era la razón? Pues les harían llevar la iniquidad del pecado comiendo las cosas santas de ellos, porque yo Jehová soy el que los santifico. ¿Sabe? Muchas veces las ofrendas representaban el pecado. Y ellos comían de ahí. Pero ¿por qué no les hacía nada? Porque Dios estaba santificando eso que ellos estaban comiendo. ¿Y cómo es que Dios estaba santificando? Ellos estaban santificándose constantemente delante de Dios. No sé si me explico. ¿Se está entendiendo, hermano? ¿Me están entendiendo lo que estoy hablando? Bien por esos 3. ¿Alguien más está aquí? O sea, a ver. No es que cualquiera puede comer lo que es de Dios. No, cualquiera puede disfrutar del banquete. Solo aquellos que han sido santificados por Dios pueden comer del banquete que tiene Dios para ellos. Los extraños no pueden. Y si alguien decide apartarse de la familia, tampoco puede. A menos que Dios en su misericordia le libre de aquello que lo apartó de la familia sacerdotal y lo vuelva a traer y vuelva a depender del sacerdocio. Esto se aplica muy bien a usted y a mí. Esto a mí me hace mucho recuerdo de la cena del Señor. ¿Por qué? Que no dice en ninguna parte de la Biblia que a los bautizados no se le dan, que ya esas son reglas de hombre. Espera un ratito, pero dice que no le demos la cena del Señor a aquel que no sabe discernir el cuerpo de Cristo. ¿Estás aquí? Si alguien no está bautizado, que es el primer paso de obediencia y es la primera muestra de arrepentimiento que tiene una persona públicamente hablando, no discierne todavía el cuerpo. ¿Para qué le vas a dar? Come y juicio, come y bebe para sí, dice la palabra. Ahora, fíjese, una muchacha podía escoger apartarse de la santidad del sacerdocio. En otras palabras, ¿vos querés que te mantenga un impío? Anda que te mantenga el impío, pues. Hasta que él se canse de vos y te repudie. Usted sabe que aún ese repudiar, en muchos casos, era una muestra de la misericordia de Dios. El que el impío repudia a la mujer era una muestra de la misericordia de Dios. Andate. Y la mujer tenía que volverse a la casa de su padre y ahí podía comer de las cosas santas otra vez. Claro, si tuviera un problema, pena querida, búsqueselas por allá nomás porque usted decidió apartarse y usted tiene hijos que son hijos de no nacidos en santidad, digamos. Ese era el asunto. Ahora, lo interesante de esto es que el comer lo que era santo de Jehová tenía doble función.
para los sacerdotes era santificarlos. Al comer, Jehová los estaba santificando. Pero si alguien que no era invitado por Dios, alguien que no era digno según Dios, comía, estaba comiendo el pecado del pueblo. Es tal cual la Santa Cena. Oye, ¿no estás dispuesto a perdonar? No comas la Santa Cena, porque los santos perdonan. ¿No estás dispuesto a amar? No comas la Santa Cena, porque los santos aman. Sí, mi amado. Ambas cosas. Este varón extraño está hablando de alguien que no era de la tribu de Leví o se refería a de otras naciones. Ambas cosas. A ambas cosas. Porque en este caso, aquí lo que se está mostrando en Levítico es la santidad del sacerdocio, ¿verdad? Los sacerdotes, Dios en su infinito amor les daba porción junto con él. ¿Sabe de qué se trata esto? Se trata de un lugar de honra. Dios te pone en un lugar de honra. Bueno, pastor, pero yo no soy sacerdote. No, la Biblia dice que tú eres sacerdote. La Biblia dice que los que están en Cristo son reyes y sacerdotes. Eso dice la palabra. Ahora, pastor, y ahora si estoy enfermo, quiere decir que no me puedo acercar al Señor. Bueno, el que está enfermo debería esperar, si su enfermedad es infecto contagiosa, debería esperar a sanarse para congregarse otra vez, ¿verdad? Debería pedirle al Señor que lo sane, debería llamar a los ancianos para que oren por él, etcétera. Las infectocontagiosas. Era una cuestión, se trataba de cuidar al resto de los sacerdotes. Lepra, gonorrea, ese tipo de... ¿Mm? En este tiempo, claro, acuérdense, la lepra es una representación del pecado, ¿no? Pero no importa, es que me gusta mucho asociarlo con la Santa Cena, pero no importa, es que si no como la Santa Cena, los hermanos se van a dar cuenta que estoy en pecado. Pero Dios sabe tu pecado. ¿No es mejor confesarlo? Digo. Ya, voy a tomar la Santa Cena, pero igual la voy a tener al hielo a esta persona. Vamos a suponer que me enojé con Mónica. La voy a tener al hielo. No la voy a saludar, me voy a ir por otro lado, pero igual voy a tomar la Santa Cena. ¿Se dan cuenta lo terrible que están haciendo? Vénganse a Corintios, ahorita lo van a entender mejor. Primera de Corintios 11. Mire lo primero que sucedía. Versículo 17. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Primera cosa que hay que revisar cuando hay Santa Cena. ¿Para qué me congrego y cómo me congrego? Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se manifiesten entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, ¿ya vio? ¿Sabe qué está diciendo? Están comiendo una cena extraña. Y aquí estaba prohibido en Levítico. Sigo. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues que no tenéis casas en que comáis o bebáis o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? Os alabaré. En esto no os alabo. Resulta que ellos se llevaban su propia comida y la usaban para jactarse delante de los demás. Y había gente que estaba con hambre. Y ellos, en una franca muestra de no entender el sacerdocio, comían y ¿qué les importaba el que no tenía que comer? Ahí ya estaba mal la reunión. Pero no solo eso. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido.
Haced esto en memoria de mí. ¿Qué significaba en memoria de mí? Acuérdense que ustedes son real sacerdocio, nación santa. Pero espera, ¿cómo puedo recordar que soy real sacerdocio si no estoy preocupado por mi hermano? ¿Cómo puedo pensar que soy nación santa si a mí no me preocupa que alguien no coma? Yo me aseguro y punto, ¿y qué me importa el saldo? ¿Me dejo entender, hermano? Esto era terrible. Bueno, sigue siendo terrible en nuestro tiempo. Asimismo también tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así que todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Qué es anunciar la muerte del Señor hasta que Él venga? No es decir, ay, Cristo murió y resucitó. No, no, no. Es con mi vida. Es con mi vida. Usted y yo anunciamos la muerte del Señor todos los días. ¡Ja! Sabía que no iba a escuchar ni un amén. Ya no vivo yo, decía Pablo, ya no vivo yo. Entonces el yo peleón tiene que morirse. No puedo tener a este extraño en la mesa del Señor. El yo odiador tiene que salir de aquí. La vieja naturaleza tiene que ser desterrada. Porque pertenezco al sacerdocio, necesito estar inmerso ahí. No soy sacerdote solo a veces, es todo el tiempo. Y si no tengo la actitud correcta y estoy contaminado, no puedo acercarme a comer la cena del Señor. ¿Me dejo entender? Si soy ladrón, no soy sacerdote. Dejé de ser sacerdote. Si odio a alguien, no soy sacerdote. Si baso mi vida en la mentira, no soy sacerdote. Esto es complicado, esto no es simple. Versículo 27, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Ya vio, en lugar de ser para bendición, será para castigo. Pero que tiene, pues si es un pedacito de pan, si eso no es el cuerpo, es el símbolo nomás. Pero si no sabes darle la importancia a ese pedacito de pan, amado, mejor no te metas. Porque si no sabes discernir que el comer ese pedacito de pan te está recordando a ti que eres un sacerdote apartado para Jehová y que no eres un sacerdote común, sino que estás apartado en el sumo sacerdote, mejor no comas, no comas. Vas a ofender a Dios, te vas a enfermar o te vas a morir. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor. No, dice el 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Es espectacular. No dice que te prueben otros. No dice. Alguien que estaba enfermo de una gonorrea, de una enfermedad de esa, o sífilis, alguna cosa de esa, solo él podía saber que estaba enfermo porque el asunto está cubierto. Pero así como tú lo sabes, Dios lo sabe. Dios lo sabe. Necesitas arreglar tu problema con Dios, amado. Necesitas buscar ser sanado. El problema es que contaminas a otro. Un pecado en medio del pueblo contamina a todos, hermanos. ¿Se acuerdan de Acán? Se robó los lingotes, se los guardó y esto y lo otro. Y por ese pecado perdieron la siguiente batalla. O sea, no es tan fácil como hablé mal de Judith y voy a tomar la Santa Cena y aleluya, gloria a Dios. No, 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 espera, tengo que arreglar el asunto con mi hermana. Porque voy a comer y voy a beber juicio. Dice, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Juicio come y bebe para sí. En lugar de ser bendición, es maldición. Y si te das cuenta ahí, nadie te maldice. Vos te estás automaldiciendo al ponerte en contra de lo que Dios establece. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Oye, si transgredís las reglas y son verdaderos sacerdotes, espera la tunda. Te van a dar una tunda recordatoria. Te van a hacer recuerdo por la fuerza que eres un sacerdote de Jehová.
Así que hermanos míos, cuando reunáis a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviera hambre, coma en su casa para que no os reunáis para juicio. Se está diciendo, oye, tengan cuidado de lo que están haciendo y vean de hacerlo en la actitud correcta. Entonces, la primera cosa que hemos visto esta mañana es que sacerdotes puros para ser partícipes de la mesa del Señor. Lo puse a propósito con mesa del Señor para que usted lo relacione con la cena del Señor y entienda que la cena del Señor es algo sagrado. No hacemos idolatría y ponemos el pan aquí y es el pan ahí. No, 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 ni el vino. Es un recordatorio, pero sabe, aquí está la reverencia a Dios, en el corazón. Ahí usted la tiene que tener. No, pero estamos en la gracia. Pues sí, estamos en la gracia. Pero si estando en la gracia tú tienes una actitud errada en esto que es tan importante, porque ¿por qué era tan importante ese comer y por qué es tan importante en la cena del Señor? Porque mis amados, todo apuntaba a Cristo. Entonces cuando vos venís aquí, venís en el nombre de Jesús, y si te haces la burla de la cena del Señor, te estás burlando de Jesús en el nombre de Jesús. En otra palabra, estás pisoteando el nombre del Cordero, estás pisoteando la sangre que fue derramada para que tú puedas ser limpio. Ahora, así como el sacerdote tenía que ser santo, la ofrenda también tenía que ser santa. Dice, también habló Jehová a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y dile, cualquier varón de la casa de Israel que ofreciere, perdón un ratito, que ofreciere su ofrenda en pago de sus votos o como ofrendas voluntarias ofrecidas en holocausto a Jehová, para que sea aceptado, ofreceréis machos sin defecto de entre el ganado vacuno, de entre los corderos o de entre las cabras. Voy a poner aquí, sacerdotes puros para ser partícipes de la mesa del Señor, y aquí, sacrificios perfectos delante del Señor. ¿Cómo debía ser? Debía ser santo y sin mancha. Para que sea aceptado ofrecer macho sin defecto de entre el ganado vacuno. No dice hembra, dice macho sin defecto. Porque el que murió en la cruz del Calvario era macho sin defecto. ¿Está aquí? Dice, para que sea aceptado ofreceréis machos sin defecto de entre el ganado vacuno, de entre los corderos o de entre las cabras. Ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto. Pero dice cabras, pero dice macho de entre las cabras. En otras palabras, chivo, pues, ¿no? Ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto por vosotros. Entonces, vamos a poner aquí, sin defecto, visibles. Machos. O voy a ponerlo aquí, del género que escogió el Señor. Sigo. Asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz a Jehová para cumplir un voto o como ofrenda voluntaria, sea de vaca o de oveja, para que sea aceptado, será sin defecto. Y ahí dice, ciego, perniquebrado, mutilado, verrugoso, sarnoso, roñoso. No ofreceréis estos a Jehová, ni de ellos pondréis ofrendas encendidas sobre el altar de Jehová. A ver, del género que escogió el Señor.
sin ninguna enfermedad o deficiencia. Buey o carnero que tenga de más o de menos, podrás ofrecer por ofrenda voluntaria, pero en pago de voto no será acepto. Escuchen, ¿qué era una ofrenda voluntaria? Tengo ganas de traer una ofrenda al Señor, estoy contento hoy día y mi corazón está deseoso de traer una ofrenda. Perfecto, trae, y puedes traer de cualquiera. Pero cuando sea presentándote por tu pecado, deberás traer, o cuando sea pagando algún voto, deberás traer macho y sin defecto. Ahora, no ofreceréis animal con testículos heridos o magullados, rasgados o cortados, ni en vuestra tierra los ofreceréis, ni de mano de los extranjeros tomarás estos animales para ofrecerlos como el pan de vuestro Dios, porque su corrupción está en ellos y hay en ellos defectos, no se os aceptarán. No servía, voy a poner aquí, no de crianza extraña. Dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, el becerro o el cordero o la cabra cuando naciere 7 días estará mamando de su madre, mas desde el 8º día en adelante será acepto para ofrenda de sacrificio encendido a Jehová. ¿Qué cuidado tiene el Señor aún de los animalitos recién nacidos? ¿Ya vio? Pero me gusta que, si usted se fija, los animales tienen un propósito y están bajo el cuidado de los hombres. Un animal nunca es más importante que un ser humano. ¿Qué dije yo? Métase eso en la cabeza. Nunca un animal será más importante que un ser humano. Para convivir con otro ser humano se necesita morir. Los que no quieren morir prefieren un perro que les aguanta todo y no les habla y no les muestra sus defectos. Y aman a un perro porque el perro es fiel sin hablar. Y se autoengañan. Tu santidad no se demuestra en que podés criar a un perro, tu santidad se demuestra en que podés relacionarte con las personas en la actitud correcta. Esposo, padre, colega, etc. En el mismo día se comerá, no dejaréis de él para otro día, yo Jehová. Guardad pues mis mandamientos y cumplidlos, yo Jehová. No va a ser como tú quieras, va a ser como yo quiera. Y aquí voy a poner, será presentado y comido cuando, como y según lo establece Dios. Guardad pues mis mandamientos y cumplidlos, yo Jehová, y no profanéis mi santo nombre para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel. Yo Jehová que os santifico, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, yo Jehová. Voy a poner aquí los escogidos son diferentes. El Señor los escogió, el Señor los llamó. Ahora escuche, todo esto apuntaba al Señor Jesucristo, todo esto. El Señor Jesucristo fue santo, puro, sin mancha. El Señor Jesucristo fue el sacrificio perfecto. El Señor Jesucristo fue la ofrenda perfecta por usted y por mí. Entonces, hermano, todo esto apuntaba al Señor Jesucristo y por ende debía ser santo y debía ser como Dios lo mandó. Amén. Así como los sacerdotes eran puros porque representaban al Señor Jesucristo y tenían que ser puros al presentarse como sacrificio o a sacrificar, también los sacrificios tenían que ser perfectos delante del Señor y no tenía que haber ningún tipo de defecto en ellos. Quiero cerrar con esto. Hago una aplicación. Hoy en día nosotros no llevamos animales. No. Entonces, ¿qué sacrificio nosotros presentamos delante de Dios?
En primer lugar, el Señor Jesucristo. Siempre que nos acercamos al Padre, lo hacemos en el nombre del sacerdote perfecto o como parte del sacerdote perfecto y como parte del sacrificio perfecto. Se tornó más fácil, ¿no? Criar un animal perfecto y eso iba a ser difícil. Ahora, Dios proveyó el sacrificio perfecto. Entonces ahora ya no tenemos nada que presentar delante del Señor. Sí, sí tenemos. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. ¿Lo tienen? Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Usted presenta su cuerpo en sacrificio vivo en el nombre de Jesús? ¿Pero qué más presentamos? Romanos capítulo 15, versículo 16. Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Entonces, presentamos las personas que hemos ganado, entre comillas, para Cristo. Qué lindo cuando le predicas a alguien y se convierte, ¿no? Eso es una ofrenda agradable al Señor, en el nombre de Jesús. Hebreos 13, versículo 15. La iglesia presenta su cuerpo, los convertidos, pero además de eso, Hebreos 13:15, ¿qué dice? Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de ¿qué? De alabanza. Entonces, la iglesia presenta sus cuerpos, los convertidos. O voy a poner, mejor no la iglesia, voy a poner los creyentes. Así se va a entender mejor. Los creyentes presentan sus cuerpos, presentan los nuevos convertidos, la alabanza. Siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Hebreos 13, versículo 16, dice, fruto de labios que confiesan su nombre. Presentamos la alabanza y presentamos también nuestras buenas obras. O sea que el actuar bien es una ofrenda para el Señor, sí, diariamente, mis amados. Pero ¿saben qué más? Salmo 51, 17, se los leo, dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Entonces presentamos sus corazones o nuestros corazones. La alabanza, aquí voy a poner sus buenas obras para que tenga coherencia todo lo que estoy diciendo. Sus buenas obras, sus corazones quebrantados. Y finalmente, Salmo 141, versículo 2. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Sus oraciones.
si tenemos esta actitud, entonces estamos en condiciones de participar de la mesa del Señor. Ahora, si usted y yo presentáramos todo esto por nosotros mismos, no serviría de nada. Pero ¿saben por qué somos aceptos delante del Padre? Porque nos presentamos en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Qué dice Primera de Pedro capítulo 2, versículo 5? ¿Lo tiene? Primera de Pedro 2:5 dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Todo lo que usted presenta a Dios que no está basado en Cristo es fuego extraño. Todo lo que usted presenta a Dios que no está basado en Cristo, no es un sacrificio, es una ofensa a Dios. Ahora, todo lo que usted presenta a Dios en Cristo Jesús es olor grato y fragante delante del Señor. Amén. Entonces, fíjense, el sacerdocio debía ser perfecto porque los sacrificios eran perfectos. Amén. ¿Oramos? Padre, gracias por este tiempo y clamo para que tú amplíes en nuestro corazón el conocimiento de tu verdad y, Señor, podamos salir de esta mañana, de este lugar, con el pensamiento renovado respecto de las cosas tuyas. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.